el día de ayer con mi grupo práctico, doctor, ¿esta es parte de una de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo? Sí. ¿Es una hemorragia del primer, segundo o tercer trimestre? Pues una sugerencia, no dividan el embarazo en trimestres en cuanto a esas hemorragias. En cuanto a esas hemorragias, hablemos de la primera mitad y la segunda mitad del embarazo, o sea, desde las 20 semanas para atrás y 20 semanas para adelante. Punto. No se complican la vida, ¿ya? Muy bien, rotura uterina. La rotura uterina es la solución de continuidad, en este caso, de la pared uterina en el útero grávido. O sea, la solución de continuidad, la zona de ruptura en un útero que contiene un embarazo. Las perforaciones uterinas, que en este caso se puedan dar, ya sea por procedimientos, en este caso también asociadas como maniobras quirúrgicas, como son el legrado uterino, y bueno, en este caso como antecedente también la cicatriz de cesárea. La epidemiología es una rara complicación intraparto, pero asociado a una severa morbimortalidad materno-fetal. Claro, lo bueno es que gracias a Dios es poco frecuente, pero el desenlace de al presentarse es grave porque es de alta morbimortalidad, pues básicamente por el sangrado y que pues podría condicionar una alteración, en este caso a nivel en volemia, en lo que es una descompensación a nivel de volemia, ¿no? Básicamente. Sí, entonces recuerden que anatómicamente tenemos al útero, este es el segmento del útero, y tenemos los vasos uterinos, que básicamente sabemos que el útero está riquísimamente irrigado por una rama, una arteria principal que es la arteria uterina, que ésta se va, en este caso, bifurcando, dando origen a otras ramas que son las arterias arcuatas, las radiales y espirales, ¿no? Que conversamos desde el inicio del curso. Eso es lo que no se quiero que se olviden. Si hay sangrado uterino, o sea, el sangrado es considerable, porque sabemos que este útero goza de buena vasculatura. ¿Y por qué, doctor? Porque simple y llanamente necesitamos que la sangre que llega al útero, que transporta oxígeno, nutrientes, en este caso, pues tiene que llegar a la circulación, a hacer un contacto en lo que es la circulación feto-placenta, o perdón, útero-placenta, para poder trasladar lo necesario al feto y el feto pueda devolver lo que no necesita a través de esta circulación, ¿ya? Sabemos de que el porcentaje de la ruptura uterina es del 0,02 al 0,8% de todos los partos. Y la rotura uterina sin cicatriz previa, en este caso, es un evento raro que puede darse de 1 a 5.700 casos o de 1 a 20.000 embarazos, ya en promedio. La etiopatogenia tiene dos orígenes, uno de origen uterino y uno de origen fetal, las causas de ruptura uterina. En la de origen uterino están las cicatrices, que pues como sabemos, el proceso de cicatrización genera fibrosis y la fibrosis generada o la cicatrización llamada fibrosis a este nivel, pues nos condiciona menor elasticidad del tejido, ¿no? Y eso lo podemos evidenciar en cualquier cicatriz del cuerpo. Es por eso que quedan las famosas llamadas cicatrices, ¿no? Áreas sinequiadas, por decirlo así, con poca elasticidad. Heridas en la musculatura del útero. Sabemos que el útero es un órgano que está formado casi en su totalidad por músculo. Y pues puede generar, en este caso, estenosis congénitas o adquiridas en cuanto al canal de parto, o en su defecto, en esas zonas cicatriciales alteran la estructura del útero. Y al alterar la estructura del útero, pues sabemos también que esta podría condicionar a una no progresión del trabajo de parto, o en su defecto, la ruptura como tal, ¿no? La causa de ruptura uterina de origen fetal. En casos donde no nos percatamos que el feto está con una distosia de presentación, no nos percatamos que el feto está en oblicuo y o transverso, y el útero, en afán de expulsar al producto, pues presenta contracciones progresivas y más fuertes, que esto también podría condicionar una ruptura uterina. O una iatrogenia, que es el uso inadecuado de oxitocina. ¿Para qué usamos la oxitocina? ¿Recuerdan? Contraer el útero. Muy bien, para provocar, en este caso, estimular las contracciones uterinas, porque sabemos que fisiológicamente, una vez que llegamos al término del embarazo,
los estrógenos, o vale decir, pero la progesterona, en este caso, ya no es la que reina como hormona principal del embarazo, sino hacia el final del embarazo los estrógenos llegan a incrementar el volumen total, o sea, llevando ventaja a la cantidad de progesterona que se produce, y por ende los receptores de oxitocina están más activos. Y nosotros al colocar oxitocina tenemos que tener en cuenta de que vamos a provocar más contracciones. Y pues si esto no es controlado, podríamos generar una iatrogenia, ¿no? Que es en este caso incluso hasta una ruptura uterina por hiperestimulación uterina. Y en este caso los instrumentales son la aplicación de los forceps. Los forceps son como dos curetas fenestradas grandes que se ponen en este caso a los costados laterales y o parietales temporales del feto con el afán de poder extraer el feto, ya sea de canal de parto, en este caso, o en una cesárea, cuando no podemos acomodar la mano para la extracción fetal. ¿Ya? Muy bien. El uso o la aplicación de forceps está contraindicado. Si ustedes pueden ver en la literatura, es un instrumental que está contraindicado el uso, básicamente por las lesiones que podríamos generar, ¿no? Ruptura uterina y demás. Cuando me refiero a ruptura uterina, pues nosotros hacemos una incisión segmentaria para poder extraer el feto y al hacer la instrumentación podríamos en este caso hasta ampliar la ruptura, la zona de ruptura. Y quiero que tengan algo presente. Cuando nosotros hacemos una cesárea, hacemos una incisión segmentaria, que sabemos que el útero forma segmentos a partir de las 33 semanas, donde se adelgaza la zona segmentaria. Y pues una ruptura a este nivel sería catastrófico, primero porque tenemos bastante vasculatura y hacia los ángulos tenemos a las arterias uterinas. Pues una de las complicaciones en ruptura uterina es que también haya una sección, un desgarro o ruptura de estos vasos, que podría generar una descompensación rápida hacia la madre y pues ponerle en riesgo de muerte. Ya, mucho cuidado. La clasificación, tenemos, según el antecedente obstétrico, puede ser una ruptura uterina propiamente dicha o una dehiscencia de cicatriz anterior. Claro, si el antecedente obstétrico es que la paciente no tuvo ninguna cirugía, cesárea ni demás, en este caso es una ruptura propiamente dicha, ruptura uterina. Pero si esta paciente tenía una cesárea previa, pues lo denominamos como dehiscencia de cicatriz anterior. Según su extensión, la ruptura puede ser completa o incompleta. ¿De qué depende eso, doctor? Que recordemos que la capa uterina tiene una serosa superficial, sí, que es el peritoneo visceral. Pues si hay una ruptura uterina y no se llega a romper esta zona de peritoneo visceral, se denomina como ruptura uterina incompleta o parcial, porque no llegó a aperturar o comunicar la cavidad uterina con área pélvica, con área uterina, cavidad uterina. Pero si hay ruptura uterina y a la vez ruptura en membranas, vale decir, perdón, o vale decir la ruptura del peritoneo visceral, pues esa se denomina como ruptura uterina completa. Y según su forma, puede ser una espontánea o traumática. Doctor, ¿a qué se refiere una ruptura por su forma en cuanto a la ruptura uterina? Que puede ser espontánea. Doctor, es una paciente que no tomó nada, presentó una muy buena dinámica uterina, teniendo un feto grande, y pues presentó la ruptura uterina. Doctor, traumática, ¿qué pasó? Paciente que si hicimos uso inadecuado de oxitocina cesárea anterior, que sabemos que no tenemos, está contraindicada la inducción en pacientes cesáreas anteriores por este riesgo, pues la someten a inducción, a goteo y terminan rompiendo el útero. O en su defecto en un accidente de tránsito y demás. Entonces la pregunta puede ser, ¿la ruptura uterina se clasifica según su extensión en, o según su antecedente obstétrico en, o según su forma en? Ya, mucho cuidado. Factores de riesgo. Cirugía uterina previa. Ya dijimos que si hay una ruptura uterina, una cicatriz uterina previa, te podría condicionar el riesgo de un riesgo hasta un parto posterior, ¿no es cierto? Un embarazo siguiente, que pues podría provocar una ruptura uterina, de ser el caso que sea un feto grande, de ser el caso que tenga una contracción uterina o un tono muy incrementado y una frecuencia de contracciones muy incrementadas que te podrían condicionar. Entonces, cuando me refiero a que hay muchas contracciones o una hiperdinamia uterina que se llama así, o taquisistolia, en este caso uterina,
La pregunta sería, ¿cuánto es la frecuencia de contracciones normalmente en un útero en trabajo de parto? ¿Nadie? De 3 a 5, Mm, 3 o ¿no? O 5. mayor a 5. Muy bien, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Doctor, tengo 6 en 10, tengo 10, tengo 6 en 10, 7 en 10. Patológico. ¿Por qué? Muy aparte de que va a dolerle más a la paciente las contracciones, pues este útero no relaja y en qué rato oxigena el bebé. Segundo, que sabemos que cuando hay contracciones sostenidas, pues podría condicionar hasta un desprendimiento prematuro de placenta. Mucho cuidado. Sí, muy bien. El periodo intergenésico reducido, que en este caso es los 18 meses, ¿qué dice? Que si una mujer tuvo una cesárea y se embaraza nuevamente, lo ideal, perdón, lo ideal es de que esta paciente se embarace por lo menos 18 meses después, o sea, año y medio después. Porque de ser el caso que la paciente se embarace antes de este tiempo, hay el riesgo de que, o puede ser el riesgo de ruptura uterina se eleva. Por eso los pacientes terminan en cesárea, ¿no? Muchas veces. Ya, entonces, roturas uterinas previas, desproporción fetopélvica. Pues pasa a veces que si el feto es muy grande, hay mayor distensión uterina y como hay mayor distensión uterina, mayor riesgo de ruptura uterina, mayor tracción o, vale decir, mayor estiramiento de fibras musculares hacia este nivel de segmento. Y como sabemos, el segmento tiene menor elasticidad. ¿Por qué? Porque es un tejido fibrosado, pues, cicatrizado. Y cuando se refiere a desproporción fetopélvica, básicamente te indica de que el bebé es grande, ¿no? Placentación anormal, las placentas ácretas, íncretas y percretas, mucho cuidado. Si tenemos una placenta con antecedentes de gretismo, sea una placenta fúndica o una anterior, para ser más claro el ejemplo, si es una placenta anterior o de inserción baja, sabemos que la zona de cicatriz va a estar sujeta a mayor estiramiento por el crecimiento de la placenta, ¿cierto? Entonces eso también puede condicionar a una debilitación del segmento uterino, ¿no? Utilización de uterotónicos, como son oxitocina y prostaglandinas, como les hablé hace un momento. Las maniobras obstétricas traumáticas, como la maniobra de Christeller. La maniobra de Christeller, en este caso, es una maniobra antigua que pues, consistía en presionar el fondo uterino, como pueden ver aquí en la imagen, con el fondo uterino con la finalidad de ayudar en el trabajo de parto, ¿no? Para que el feto pudiera descender más rápido a través del canal de parto. La maniobra de Christeller, sin embargo, está contraindicada actualmente, pues por los riesgos que implica, vale decir, por ser un parto traumático, podríamos tener lesiones óseas a nivel clavicular, o en su defecto, podríamos generar otras lesiones al feto al comprimir directamente. Hasta llevar incluso a tipos de partos traumáticos, podríamos provocar desgarros y demás. Mucho cuidado con eso. Manifestaciones clínicas. Clínica, sangrado vaginal, rojo oscuro escaso, puede ser oculto. El tono uterino, hay hiperdinamia e incontinencia de rotura uterina. Cese de las contracciones uterinas en cuanto al tono uterino y la palpación de las partes fetales. El dolor presente luego cesa y latidos cardíacos fetales variables o ausentes y cambios hemodinámicos depende del volumen de pérdida sanguínea, taquicardia o no. Entonces, como lo que ustedes tienen que tener presente en la clínica de la rotura uterina, sí, básicamente es que es típico que estas pacientes vengan con mucho dolor y de un momento a otro el dolor cesa. Y pues cuando cesa este dolor, pese a que tuviste una paciente con mucho dolor, pues te preocupas, porque ¿qué dice clínicamente? Que una paciente con riesgo de ruptura uterina, pues primero presenta mucho dolor y demás, pero cuando la ruptura uterina se consumó o se llegó a romper el útero, esta, esta, este, este dolor desaparece, ¿sí? Disminuye considerablemente o hasta al examinar, en este caso la paciente, puedes palpar partes fetales porque, bueno, se produjo la ruptura uterina y el bebé terminó saliendo hacia la cavidad abdominal, ¿ya?
Básicamente es eso lo que tienen que saber y no se olviden, por favor. Las manifestaciones clínicas. Periodo prodrómico. Distocia anterior, descenso inadecuado de la presentación fetal, trabajo de parto prolongado, dinámica uterina cada vez más intensa, paciente en este caso ansiosa, intranquila, en este caso que puede estar ante el cuadro, y en este caso el periodo de inminencia de ruptura uterina, donde tenemos dos signos, el signo de Bandel, el anillo de Bandel y el signo de Frommel. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, entonces los signos de Bandel y Frommel consisten en que cuando la paciente está con mucho dolor, sí, entre el útero, perdón, entre la parte superior y ombligo y el fondo de útero, lo que pasa es que, pues, a nivel segmentario, ocurre una atracción que, pues, forma el anillo de Bandel, que es un signo de inminencia de ruptura uterina. El signo de Frommel consiste en hacer un tacto vaginal hacia hacia las espinas ciáticas, donde podemos sentir claramente estos ligamentos muy tensos y donde tú le evalúas generas dolor. ¿Sí? Entonces, por esta razón es que se van a intervenir a este tipo de pacientes cuando encontramos el anillo de Bandel o el signo de Frommel positivo, pues sabemos de que son signos de inminencia de ruptura uterina y pues que esta paciente va a terminar en cesárea, ¿no? Básicamente. Y la ruptura uterina propiamente dicha encontramos el signo de Pinard. ¿Cuál es el signo de Pinard, doctor? Que cuando ahí existe ruptura uterina, y hay una congestión y hay un sangrado bien marcado a nivel de cervical. Muy bien. El signo de Pinard. Doctor, ¿qué es el anillo de Bandel? Ya les voy a explicar. Esas típicas esas preguntas, el anillo de Bandel y el signo de Frommel. Vamos a ver. Están viendo mi pantalla, ¿no? Ya, también. Sí, doctor, sí se ve. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Anillo de Bandel, o Bandel también le decíamos. ¿Me pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí se ve, doctor, su pantalla. Muy bien. Quiero que miren esta imagen para que nunca se olviden. Como hay tracción y hay una resistencia a nivel de la cicatriz uterina, hay una tracción tal donde se forma el anillo de Bandel y no es más que la depresión, o también llamado el signo del reloj de arena. Miren, acá está el pubis y acá está la apéndice sifoides, perdón, y donde podemos ver que la altura uterina y la forma va en forma de una B, porque esta es la zona donde hay mayor distensión en segmento y se puede romper. A eso se le llama, en este caso, signo de Bandel, que es un signo, en este caso, clínico para sospecha de ruptura uterina. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos. Está claro lo del anillo de Bandel, ¿verdad? Sí, doctor. A ver, muy bien. Este cuadrito es importante para ustedes cuando hablaba de las diferencias entre DPPNI, placenta previa y ruptura uterina. Este cuadrito lo quiero que lo memoricen. Este cuadrito les va a servir para lo que es
el internado para saber diferenciar. ¿Sí? ¿Lo están viendo, por favor? ¿Sí? ¿Podemos verlo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno de estos? Vamos a ver. Ya, muy bien. Sigamos. Entonces, en un DPPNI, la incidencia va de un 0.51%. La placenta previa de un 0.2 a un 0.5%. Y en una ruptura uterina o rotura uterina, en este caso, es inhabitual. O sea, en estadística o desde el punto de vista estadístico, ¿cuál es el más frecuente? ¿Quién me dice? DPP, doctor. Claro, DPP, que vale 1%. La diferencia entre un DPPNI y una placenta previa es que ambos, vale decir, la ruptura uterina y el DPPNI son de inicio brusco, ¿sí? Y en cambio una placenta previa es de inicio insidioso. La hemorragia, en cuanto a un DPPNI, puede ser interno mixta, dijimos, ¿no? Que si un DPPNI es un DPP oculto, el sangrado oscuro se forma detrás de la placenta. Pero si ese desprendimiento pues está siendo en uno de los extremos de la placenta, el sangrado es oscuro, eso dice abajo. En cambio, la placenta previa es un sangrado externo visible, reciente, por eso es que el sangrado es rojo, rutilante o brillante, a diferencia del DPP, que en este caso puede ser interno o mixto, y que en este caso es oscuro. Y en cuanto a la rotura uterina, que puede ser interna o mixta, es un rojo rutilante, pero más abundante. A ese se llama el signo de Pinard, que cuando existe la ruptura uterina como tal, como pueden ver acá, incluso puede haber en parte se puede visualizar la congestión del cérvix y el sangrado, ¿no? Que es considerable. ¿Sí? Muy bien. La hipertensión está asociado más al DPPNI, sí, doctor, hablamos de eso. No a placenta previa, tampoco a ruptura uterina. Muy bien. El shock es más frecuente en quienes, en donde sangras más. El DPPNI por la cantidad de sangre que se acumula detrás de placenta y en la ruptura uterina, como les dije, por lesión de vasos, ¿no? Si es que se llega a romper incluso una arteria uterina y demás. Dolor. ¿DPP duele? Sí, ¿por qué? Dijimos que el útero está hipertónico, ¿no? ¿Se acuerdan? Por el desprendimiento de placenta, la sangre que se infiltra a nivel uterino, ¿sí? Y en cuanto a la placenta previa, no hay dolor, dijimos, porque básicamente el sangrado es directamente de placenta. Y en la ruptura uterina hay dolor, sí, porque cuando hay distensión y cuando hablamos del signo del anillo de Vandal, pues es la tensión tal a ese nivel de la cicatriz, ese segmento, que pues ese segmento pues termina dejando de ceder y se forma ese signo de velo del anillo de Vandal, y pues es un signo de inminencia ruptura. Y más cuando se rompe el útero, ese dolor desaparece, eso es lo que llama la atención. Doctor, vino con mucho dolor y ahora no tiene dolor, está como si nada. Pero cuando evaluamos, hacemos Leopold, podemos palpar claramente partes fetales. Mucho cuidado con ello. Y es una emergencia porque también sangran un montón. Es la diferencia. Útero hipertónico en DPP, relajado en placenta previa y en ruptura uterina no se palpa, ¿no? Cuando ya en este caso se rompió. El feto en este caso. Muy bien, disculpe. Muy bien. Entonces, en cuanto al feto, la palpación es difícil porque recuerden que en el DPPNI el útero está hipertónico y como el útero está hipertónico,
pues no nos va a permitir identificar las partes fetales. En este caso, en una placenta previa sí podemos palpar las partes fetales, ¿sí? O sea, tocamos la barriguita y sí podemos identificar, en este caso, al feto, ¿no? Lo palpamos fácilmente, me refiero a la cabecita y demás. Pero en una ruptura uterina sí palpamos las partes superficiales, o sea, donde claramente tú puedes tocar pie, mano, pues porque no tienes esta barrera de la capa muscular, porque muchas veces cuando ya hay ruptura uterina, el feto está fuera de la cavidad uterina y puedes palpar fácilmente. Sí, la diferencia, pero si yo logro identificar potito, cabeza, el dorso, pues eso me hace entender que el útero está indemne, me refiero a ello. ¿Sí? Y la cicatriz uterina en DPP-NI no está relacionado. En placenta previa, en este caso, sí, vemos de que pues la placenta previa, cuando hablamos en clases, pues a veces la implantación se da en partes bajas porque si hay pacientes con antecedentes de cicatriz uterina, legrados y demás, eran zonas donde no podía implantarse el blastocisto. Y esto nos condicionaba a una implantación baja y por ello al desarrollo de placentario a un nivel muy cerca al cervix, que pues condicionaba estos sangrados, ¿no? Y en la ruptura uterina es habitual también ver, en este caso, los casos de ruptura uterina asociados a cicatriz previa, sí, que está más asociado a ello. En la ecografía en un DPP-NI vemos una placenta normoinserta que pues se desprende por X motivos, hipertensión, trauma y demás. En una placenta previa sabemos que como tal se llama placenta previa porque es una placenta que se encuentra ¿a qué distancia del cervix? Para hablar de placenta previa. 2 centímetros. Menos de 2 centímetros, ¿no es cierto? O sea, se considera dentro de placenta previa, pero sabemos que esta se denomina correctamente como placenta de inserción baja, ¿no es cierto? Muy bien. Y pues en ecografía es variable, ¿no? Donde puedes ver la placenta que sea anterior, posterior, fúndica, pues no es lo que predispone a la ruptura, sino la cicatriz uterina, en ruptura uterina. Dinámica uterina, en un DPP-NI sí hay tono uterino. En placenta previa generalmente no, por eso no duele, no hay contracciones, pero sangra la placenta previa. Y en ruptura uterina sí hay contracciones, es un útero fuerte, tetánico, que pues por esta contracción fuerte y demás o tensión se rompe la cicatriz, ¿no? Y en el sufrimiento fetal en un DPP-NI es variable, ¿por qué? Porque el DPP es progresivo, o sea, se desprende la placenta, te da clínica, ¿no? Sangrado oscuro, en este caso, y pues donde tú puedes ver que el bebé se va adaptando y donde decimos que si hay un desprendimiento mayor al 30% ya hay compromiso fetal. Clínicamente, en una placenta previa es infrecuente, ya que el sangrado es directamente de placenta y te puedes dar cuenta más rápidamente por clínica antes de que tu bebé sufra las consecuencias de una pérdida sanguínea. Más todo al contrario, el sufrimiento fetal es más frecuente y más severo en el caso de una ruptura uterina porque el sangrado es mayor, es profuso. ¿Ya? No se olviden este cuadrito, que no solo les va a servir para los exámenes, sino también para poder identificar y sospechar de cuál de estos tipos de patologías, como en el caso de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, es con la que se encuentran en la emergencia. ¿Ya? Muy bien. Algo que mencionaba es que, doctor, ¿qué pasa si yo puedo palpar fácilmente las partes fetales? Puedo palpar las partes fetales, pero no hay una ruptura uterina, o sea, la paciente está tranquila y demás. Pues a veces pasa de que las pacientes cuando presentan la diastasis de rectos, que es fisiológico en el embarazo, ¿por qué? Porque pues el bebé aumenta de tamaño, en este caso, que en este caso el bebé aumentó de tamaño, creció, pues hace que la cavidad abdominal genere un espacio. Y para que se genere este espacio, los músculos rectos se separan, ¿no? Esa es una diastasis. Y pues que posteriormente, fisiológicamente, esto tiene que restaurarse. Sin embargo, debido a los factores nutricionales y o demás, o hablamos de embarazos múltiples, podrían generar una diastasis de recto mayor, que podría
podría en este caso posteriormente tener que ser reducido hasta de modo quirúrgico. Pero ¿por qué menciono esto? Porque mientras la diastasis sea evidente, pues esta va a permitir que fácilmente toquemos al útero y pues nos dé la impresión de tocar fácilmente las partes fetales, ¿ya? Que podría a veces llevar a confusión. Diagnóstico. La parotomía mediante la visualización de la ruptura. Entonces, ¿qué te dice básicamente? Cesárea, ¿no? Donde tú ves por clínica y te dicen que tenemos el dolor uterino, o sea, viene la paciente y ustedes monitorizan a su paciente y dicen, doctor, esta paciente tiene contracciones más de 5 en 10 y aparte que tiene una duración de casi 60, 70 segundos, más de 60 segundos, y pues son seguidas y tiene muy buen tono y la paciente está muy quejumbrosa. Y cuando le hago el examen físico, encuentro el signo de que se llama el anillo de Bandal o el signo de Bandal. Veo una depresión o el reloj de arena, ya me preocupo. O sea, ¿qué te está diciendo? Que hay una tracción de los ligamentos redondos. Aquí es donde vamos a hablar con anatomía y lógica. O sea, ¿por qué se presenta el anillo de Bandal? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. A ver, dame un segundito, no sé qué ha pasado con esto. Esta imagen me va a servir bastante para ustedes. Necesito dos imágenes que me van a ayudar acá. Ya, muy bien. Listo, con estas imágenes nos van a ayudar un montón. Listo, vayamos en orden. Cosas que no se van a olvidar. Y eso es lo que quiero. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Ya, recordemos en anatomía, el útero tiene ligamentos. Y estos ligamentos son ligamentos de fijación. Y en pocas palabras, ¿qué te dicen? Que si no hubieran estos ligamentos, simple y llanamente el útero terminaría saliendo por la vagina, ¿no? Los prolapsos que hablamos. Y esos prolapsos ocurren precisamente por el número de hijos, obesidad, número en desnutrición y demás. Que recordemos que el canal vaginal es un sáculo que al fondo tiene el útero como un tapón, ¿no? Si ustedes pueden ver acá, esta es la vagina, canal vaginal, el útero y el fondo vaginal y el útero, ¿no? Como un tapón, porque si no hubiese este órgano con sus ligamentos, simplemente la paciente al estornudar, toser y demás, todo se colgaría y terminaría saliendo por la vagina.
Entonces, el útero tiene ligamentos importantes que son los cardinales o de McEnroth, que están a los costados del cuello del útero, que se fijan hacia la pelvis. Están los ligamentos redondos, que vienen laterales, igual que se fijan hacia los infundíbulos de la pelvis o los infundíbulos pélvicos. Y están los ligamentos anchos, ¿no? Los ligamentos anchos del útero, el ligamento ancho. Listo, en pocas palabras. Doctor, cuando hay un aumento de volumen, dijimos que el útero forma dos segmentos, un superior y un inferior. Sí. Y cuando hay mucha distensión del útero y hay una tensión a tal punto donde este ligamento ya no tolera más, pues ¿qué pasa? Miren, o este segmento, ¿qué pasa? Que cuando el útero aumenta de tamaño, a expensas del útero grávido del bebito, o sea, que vamos a poner un bebito, ¿sí? Pasa de que esta distensión mayor por el propio embarazo, la cicatriz anterior y a la vez la tensión que existe en útero forma el anillo de Bandal. Este es el anillo de Bandal. Acá está, miren, para que se ubiquen. Acá están, en este caso, los senitos de la mamá. Acá está el reborde costal. Este vendría a ser el pubis, la espina ilíaca anterior, ¿sí? Y ahí está el anillo de Bandal, miren, para que nunca se olviden. O el abdomen en reloj de arena. Ustedes ven esto, lo que estoy mostrando en pantalla, inmediatamente asociado a clínica, donde hay mucho dolor, la paciente está muy quejumbrosa, sospecha de, en este caso, signo de inminencia, ruptura uterina. O sea, el pobre útero contrae a tal punto, se pone tan tenso, que ya te está indicando que se puede romper, en pocas palabras. Doctor, y el signo de Pinard consiste en que cuando ya hay ruptura uterina, hasta a veces hay desgarros hasta el cérvix. Aquel bebé ya rompió, en este caso, una cicatriz uterina puede ser por una miomectomía previa, o a veces con una cesárea por un feto muy prematuro y demás, se rompe el útero y pues a veces hasta desgarra cuello. Esta es la vagina, acá está el clítoris, meato urinario, labios mayores, labios menores, y con unas valvas aperturamos el canal vaginal y vemos que el desgarro a veces ocurre hasta cuello y sangra. Ese es el signo de Pinard, no se olviden. Y el signo de Frommel, ¿qué es el signo de Frommel? El signo de Frommel es cuando los ligamentos redondos, que dije que están laterales, tú al hacer el tacto vaginal, haces un tacto vaginal y te vas a los costados del saco vaginal, del fondo del saco vaginal, y puedes tocar los ligamentos redondos, tensos, como dos cuerdas de guitarra, así lo describe la teoría. Tensos, que incluso tú hasta al tocar estos ligamentos redondos, les duele muchísimo. Ese es el signo de Frommel. No se olviden. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. No se olviden, les estoy explicando bonito. ¿Ya? Entonces son signos de inminencia, ruptura uterina. Doctor, y una ruptura uterina consumada que ya se dio, pues, por la parotomía, cesárea. Ingresas, aperturas pared vaginal, aperturas pared abdominal, y ya puedes ver, ¿no? Aquí podemos ver, miren, aperturamos cutáneo, grasa, todo, y vemos cordoncito, cordón envuelto al bebé. Ese es un bebé incluso pequeño, ¿eh? ¿Me entienden? ¿Ya? Sí, sí, acá están los dedos, parte placenta, cordón, y donde vemos, pues, que ya el útero realmente está abierto, está roto, pues. Por ecografía, cuando vemos que hay sospecha de una ruptura uterina, acá está un útero y abajo, pues vemos la solución de continuidad posterior, una ruptura posterior, que pues nos podría ayudar en el diagnóstico de una ruptura uterina. En mujeres con sospecha clínica y situación estable puede recurrirse a la ecografía y o resonancia magnética para identificar y aclarar el diagnóstico previo a la parotomía, donde tú ves que tuvo un parto la paciente, pero dices, ha sido muy traumático, y posteriormente está estable y presente hemoperitoneo, hay una irritabilidad peritoneal y demás, pides una ecografía y podemos ver que realmente tuvo una ruptura uterina, en este caso una posterior, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Perdón, una anterior, porque el útero está retroverso. No, está en anteverso. Acá está la vejiga, sino que la imagen está al revés. Es una ruptura posterior, porque acá está vejiga, queda adelante. Muy bien.
Diagnóstico y exámenes auxiliares. Hablamos que el diagnóstico es clínico y una vez que tenemos el diagnóstico clínico lo confirmamos en la laparotomía. Doctor, ¿y qué pasa si yo me equivoco? Espero mucho. Puede pasar dos cosas. Si no hay una hemorragia considerable, o sea que esta ruptura no llegó a dañar un vaso importante del útero, el sangrado va a ser progresivo y en las horas ese bebé se te va a morir. ¿Me entiendes? Pero si tú clínicamente ya estás en la sospecha, no vas a esperar a que ese útero se rompa, pues decides. En resumen, paciente con signos de inminencia, ruptura uterina, tiene que operarse. Y donde muchas veces en la práctica, cuando entramos y entran pacientes con dolor a nivel de herida operatoria, donde te dicen, doctor, vengo por dolor tipo contracción. ¿Y dónde duele? Solo acá, y gritan a veces y solo hay dolor en la herida operatoria, o sea, en la cicatriz de herida operatoria, pues hay que pensar en signos de inminencia de ruptura. Y donde entramos a operar y encontramos rupturas incompletas, donde digo que solo encontrábamos el peritoneo visceral, una telita transparente donde se está viendo el bebé. Y en casos donde vemos ya la ruptura completa, ¿no? Donde ya vemos la parte fetal expuesta, brazos afuera, manos afuera y demás. ¿Sí? O hasta a veces en casos ya está medio cuerpo fuera del útero. Y si no actuamos rápidamente, se mueren pues los bebés. Laboratorio, análisis de laboratorio, hemograma completo, glucosa, creatinina, perfil de coagulación, grupo factor, pruebas cruzadas, examen completo de orina y ecografía. Doctor, y las pruebas cruzadas y los laboratorios, pensando en que, como siempre les he dicho, si es una paciente con una hemorragia de segunda mitad del embarazo, ¿qué tengo que pensar? En transfundir. Si la voy a operar, reponer esa pérdida de sangre. ¿Y para cómo pretendo reponer toda esa sangre si no tengo grupo sanguíneo, no tengo perfil de coagulación? ¿Me entienden? Y todo eso es lo que tenemos que, en este caso, tener en la paciente los resultados. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales. La clínica del sangrado vaginal rojo vivo, placenta previa. TPP, rojo oscuro. Ruptura uterina, rojo oscuro escaso, donde también puede ser oculto si es que no hay una ruptura o un signo de Pinar, que era el desgarro o la ruptura hasta cuello. Miren la foto de esta ruptura uterina. Esta ruptura uterina se llevó al fondo. Acá está el ligamento redondo, la trompa, en este caso, y ese es el fondo del útero. Y el fondo del útero se rompió. Doctor, ¿y por qué puede ser esta paciente? Probablemente tuvo una cirugía de una miomectomía donde se hizo un corte grande en el fondo uterino y pues para sacar el mioma. Y en el trabajo de parto sabíamos de que estas pacientes tienen la indicación de cesárea por el antecedente de cicatriz uterina. Se olvidó, no lo mencionó la paciente, no había en la historia y la sometieron a parto y pues ahí tienen el resultado. ¿Me entienden? Esos son los riesgos. Tono uterino en placenta previa, normal, no vienen por dolor. En DPP sí, porque hay dolor por la infiltración de sangre, músculo y todo ello. En la ruptura uterina, hiperdinamia, que dijimos que hay contracciones más de 5 en 10. Y en este caso, en inminencia de ruptura uterina, las contracciones son más de 5 en 10, tienen un buen tono y mucho dolor. Y de un momento a otro la paciente que estaba gritando en dolor, se calma, cesan las contracciones uterinas. Pero cuando tú lo examinas, palpas partes fetales y en una ruptura uterina establecida. Y si no te apuras, pues se te muere primero el bebé y de la paciente por el sangrado. Dolor. En DPP no hay dolor. En DPP hay dolor. Y en la ruptura uterina es presente el dolor y luego cesa cuando ya la ruptura se da por consumada. No se olviden. Latidos cardíacos fetales pueden ser variables o ausentes en DPP, y variables ausentes en los tres, porque sabemos que en los tres casos, si no actuamos y no identificamos, el resultado es muerte de bebé. Y si permitimos que esto siga progresando, muerte de la madre. Cambios hemodinámicos, depende del volumen de pérdida sanguínea, claro que sí. En el intraparto, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura de víscera o estructura vascular o infección intramniótica con amnionitis. En un posparto, ¿qué pasa en estos casos? Puede haber atonía y puede haber traumatismo del tracto genital inferior. O sea, en la cirugía incluso puede ser que el útero no contraiga o por el tipo de cirugía podría haber estas lesiones de vejiga y demás. En las medidas generales de nuestras pacientes es permeabilizar una vía venosa número 18, iniciar una infusión de solución salina
sí a 60 gotas por minuto, y si hay signos de, de hipovolemia, ¿qué les dije? ¿Cómo nosotros valoramos si esta paciente perdió mucha sangre o no? ¿Quién me dice? ¿Cómo yo puedo tener una idea de si sangró o hizo una hemorragia considerable o no? Frecuencia cardíaca. Ya, pulso, ¿qué más? Diuresis, doctor. Diuresis. Claro, ya les dije, porque si esa paciente en trabajo de parto pasó la contracción, gritó por un dolor una contracción muy buena, por decirlo así, ustedes le toman el pulso, va a estar taquicárdica, ¿cierto? O si yo agarro uno de ustedes ahorita y les pellizco, van a hacer taquicardia por el dolor. Pero yo, ¿cómo puedo ser más objetivo con la pérdida de volumen? Con diuresis, ya no se olviden. Porque si la paciente perdió, entre comillas, 800, más de 500 y demás, pues o una pérdida considerable, porque no es exacto, no porque tú pongas una sonda y digas, no hay diuresis, ha perdido 1 litro, no te permite hacer ello. Pero sí ser objetivo desde el punto de vista, perdió más de lo debido, por eso es que no orina. No se olviden. La sonda Foley, el oxígeno a 3 litros en cánula nasal, y en este caso el control estricto de funciones vitales, y pues básicamente el plan es culminar la gestación por cesárea, porque si el útero está roto, tenemos que repararlo, ¿no? Pero primero salvar la vida del bebé. El pronóstico. Miren aquí, otro útero. Voy a acercar la imagen. Cara anterior de útero, se ve áreas de cicatriz de la primera cesárea y la ruptura, ¿no? Acá ya sacaron al bebé y la ruptura. Todo lo que hay que reparar. Entonces el pronóstico depende de la gravedad, si es dehiscencia o rotura completa. Ya, mucho cuidado con eso. Si la rapidez del diagnóstico y tratamiento, lo que decía, tú te das cuenta al toque, o evidencias, en este caso los signos clínicos que te dije, no vas a esperar, pues no, le va a pasar el dolor a la señora, no se preocupe. No, tú tienes signos de inminencia de ruptura, decide y operas. O en tu defecto la refieres, ¿no? Porque ustedes van a estar en periferia también. Si son internos en hospital, doctor, tengo una emergencia, ¿qué pasó? Viene una paciente con mucho dolor y tiene un dolor marcado en herida operatoria, miércoles, prepárenla. Inminencia de ruptura. Doctor, tengo una paciente con signo de anillo de Vandal, y cuando le hago tacto vaginal me voy a los fondos de saco vaginal, porque nunca me enseñaron, doctor, primero porque no es muy frecuente, gracias a Dios, pero sí sé de que cuando yo hago un tacto vaginal y me voy al fondo de saco vaginal y me voy a los costados del fondo de saco vaginal, hacia los fondos del costado del saco vaginal, presiono hacia los costados, hay mucho dolor y siento como una cuerda, es como una pita tensa, que le dicen signo de la cuerda de la guitarra, ¿no? Y hay bastante dolor. Ah, ya, ¿cómo se llama ese signo? ¿Cómo se llama el signo de cuando los redondos están tensos? Fromel, no se olviden. Sí, muy bien. Y en el embarazo tras la rotura uterina, no se contraindica nueva gestación, porque puedes reparar el útero. O sea, la zona de ruptura la reparas y le dices que se embarace en lo posible luego de 18 meses, o sea, año y medio. Doctor, o sea, ¿puede embarazarse normal? Sí, sí. ¿Y existe el riesgo de ruptura uterina aumenta? Sí. Y esa es la tarea. Ruptura uterina y riesgo de ruptura en porcentajes en primera cesárea, segunda y tercera cesárea. ¿Sí? Para que ustedes vean la estadística. ¿Sí, Milagros? Sí, doctor. Muy bien. Ruptura uterina. Si es dehiscencia sintomática, puede permitirse el parto vaginal. Si la ruptura uterina, en este caso, se da, se recomienda cesárea. Claro, porque si está roto, está sangrando. Sacas al bebé y terminamos reparando el útero. Mucho cuidado. Prevención. Controlar adecuadamente el uso de la oxitocina. 1. Si tú tienes una paciente con una cicatriz uterina por ruptura uterina, la teoría te dice que no podemos usar oxitocina en pacientes con cicatriz uterina previa, básicamente por el riesgo de ruptura. Seleccionar debidamente los casos de cesárea anterior a la hora de permitir el parto vaginal. ¿A qué se refiere? Si es una paciente cesárea anterior por un feto podálico y ahora es cefálico, le puedes dar chance a parto vaginal.
Pero si tu paciente fue cesárea anterior, se me ocurre, por una ruptura uterina, tener más cuidado, que podría volver a ocurrir. Vigilar estrictamente. Pero si es una paciente cesárea anterior por pelvis estrecha, algo que no va a modificar, pues sí, vuelvas a operar, ¿no? Acortar el tiempo de espera entre la fase activa de parto sin progresión y el expulsivo en mujeres con cesárea anterior. O sea, si la paciente entre fase activa, ¿no es cierto?, no tiene progresión y para un expulsivo, pues decides culminar la gestación. Evitar las presiones fúndicas excesivas en el fondo, o vale decir la maniobra de Christeller. La maniobra de Christeller es la que consiste en presionar el fondo uterino, ¿no? El fondo uterino ayudando al bebé que baje al canal de parto. Porque si hay cicatriz uterina, podrías generar mayor tensión en esta y generar una ruptura uterina. ¿Están escuchando? Muy bien. Evitar partos y maniobras traumáticas, fundamentalmente en las mujeres con cicatriz previa, lo que hablábamos, ¿no? Christeller y demás. Flujograma. Paciente con dolor abdominal agudo, hipertonía uterina, shock, sufrimiento fetal, donde hay mayor de 160 latidos por minuto, o no hay una alteración de bienestar fetal, inmediatamente pedir los prequirúrgicos. Listo. Ecografía. Si es que tú puedes incluso ver por ecografía que el feto ya no está en cavidad uterina, puede estar fuera. Evaluación de estado general. Si es un diagnóstico confirmado, ¿sí? O no es un diagnóstico confirmado. Si vemos que en el estado general está tranquila, la revaluamos. Probablemente sí tiene una taquicistolia, doctor, pero vemos de que pues el feto está bien. Ah, muy bien, puede ser una taquicistolia que tiene más de 6 contracciones en 10 minutos, o más de 5, perdón, pero clínicamente la vemos bien, hemodinámicamente estable, entonces disminuimos las contracciones usando tocolíticos, ¿no? Medicamentos que pues disminuyen las contracciones, hidratamos a la paciente. Pero si confirmamos que hay alteración del estado general, vemos la estabilidad hemodinámica. ¿Qué dice? Que si la paciente posparto tiene esta estabilidad hemodinámica en puerperio, pasa una observación OSIM. Si en este caso no está estable hemodinámicamente, la parotomía exploratoria, ¿no? Para operarla, básicamente. Porque incluso en el posparto, supongamos que atendemos un parto y le hacemos maniobras de Christeller y fue un parto traumático y vemos que hemodinámicamente está descompensando, no hay un sangrado en canal vaginal, pues puede estar sangrando el útero y se puede haber provocado una ruptura uterina. ¿Me entiendes? Que está sangrando poco a poco y si vemos que esta paciente no está hemodinámicamente estable, pasarla a una unidad de cuidados intermedios para poder visualizar por ecografía si es que existiera una ruptura o no. ¿Ya? Y acá vemos una fotito donde entramos a operar y pues antes de abrir el útero ya vemos la cabeza fuera, que está fuera de la cavidad uterina. ¿Sí? Entonces, estos son casos que pues pueden pasar si es que nosotros no evaluamos adecuadamente y no hacemos un diagnóstico oportuno. Y si se dan cuenta, de acuerdo al tema presentado, es netamente clínico. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, preguntas. Doctor, en el tratamiento, ese diapositiva creo que no se puede observar bien el manejo adecuado que está. ¿Lo puede volver a pasar? No, en el manejo hay otra diapositiva atrás. Sí, ahí está el manejo, doctor. O diagnóstico. Sí, ese. Doctor, su micro está apagado. Muy bien, gracias. Decía de que si tú tienes una paciente con amenaza de ruptura uterina clínicamente, ¿no es cierto? Es una paciente que tiene el signo del anillo de Bandal, ¿no? Y el signo de Fromen, cesárea. ¿Por qué? Son signos de inminencia de ruptura uterina. Doctor, y si tú tienes una paciente con amenaza
de una rotura uterina por dolor y demás, y ves que hay una taquicistolia, más de 5 contracciones latidos por minuto, o más de 5 contracciones por 10 minutos, pasa de que tú cierras la oxitocina y disminuyes, en este caso, las contracciones, o hidratas a la paciente, o en este caso usas tocolíticos, ¿no? Medicamentos que disminuyen las contracciones como el nifedipino y demás. Pero lo importante saber en el manejo son 2 cosas. 1, si tu paciente tiene signos de inminencia de ruptura uterina, repito, signos de inminencia de ruptura uterina, el plan es cesárea. O sea, no es que tú ves el signo del anillo de Vandal, signo de Frommel, y esté dinámicamente estable y dice, no, doctor, vamos a observarla. No. Tú ves estos signos, son signos de inminencia, o sea, es inminente. Te está diciendo, ya me rompo el útero, ya me estoy rompiendo. Entonces tienes que actuar. Pero no tiene signo de Frommel, no tiene signo de Vandal o Frommel, pero sí estás viendo que tu paciente tiene una dinámica de más de 5 en 10 y el tono uterino está incrementado. Entonces, ¿tu plan cuál es? Disminuir estas contracciones, disminuir el tono. Para eso, la paciente le hidratamos. Podemos administrar el cloruro de sodio al 9 por 1000, en este caso hasta 500 cc chorro, ¿sí? Con hidratación, o usar tocolíticos. Pero acá viene algo importante. Recuerden también que cuando una paciente está en trabajo de parto en fase activa, los tocolíticos no van a hacer nada. Pues, ¿por qué? Porque en una fase activa no puedes tocolizar a una paciente. ¿Recuerdan cuando hablamos de trabajo de parto? Entonces, para esto es vigilar los signos clínicos. Nuevamente les digo, anillo de Vandal, signo de Frommel y el estado hemodinámico de tu paciente. Así es. Muy bien. Otra pregunta, por favor. Muy bien, no tenemos preguntas. Pasamos al siguiente tema. Voy a desconectarme del Meet. Vuelvan a ingresar para hacer la siguiente grabación.